Doña Patricia Viera dijo ayer 940 nuevos ingresados en lo que va del año, en el mes de enero, en la gobernación, que suman e inflan una planilla que no se justifica para el trabajo que hace. Había aparecido un diputado y dijo, pero si hay 4.000 pegas aquí que se están quejando por 150 cuando los denunciamos entre varios que tenían parientes y estas cosas como empleados del municipio. ¿Cómo van a hacer con el asunto? Porque no son solamente los 940, hay otros más que se suman a los que no tienen justificativo para estar en el municipio, perdón, en la gobernación. Dice el gobernador, no tienen antecedentes de haber trabajado en esto, no tienen papeles que los respalden, y sin embargo ahí están. ¿Cuánto significan en plata 940 personas? Significan aproximadamente 5.5 millones de bolivianos. No, mensuales. Mensuales. ¿no? Mensuales. Estamos hablando de 60 millones. Junto con la planilla del personal de planta o con ítem, que suman otros 5.5 millones. O sea, son aproximadamente entre las dos planillas 11 millones de bolivianos mensuales. Eso suman alrededor de 1.700 personas. Sumado a eso los 1.200 ítems en salud que paga la gobernación, que es responsabilidad del gobierno nacional, de acuerdo a la Constitución, pero que sin embargo no se crean nuevos ítems para Santa Cruz, y la gobernación ha tenido que crear esos ítems desde hace muchos años para poder suplir esa necesidad en el sector salud, ¿no? Entonces, de ahí viene esa cifra de cerca de 3.000 personas que prestan servicios pagados por la gobernación, y obviamente los contratos de consultoría individual de línea, que eso fluctúa entre 500 contratos al año, ¿no? ¿Cuánto es el número de empleados que debieran tener para ser mucho más eficientes y hacer rendir mejor la plata, que es cada vez más escasa? Bueno, eso es un tema de reorganización administrativa. Hay que hacer una evaluación secretaría por secretaría. Se les ha instruido a los secretarios que hagan aquello. Nos han dejado un fardo cerrado de 940 personas ya marcando su asistencia en los relojes biométricos, es decir, que ya tienen una relación laboral con la gobernación. Nos han dejado como fardo cerrado aquello, pero también hay que destacar que existen necesidad de firmas de esos contratos por parte de las autoridades salientes. Los han dejado inconclusos esos procesos, tendrían que firmarlos, ser responsables y firmar los procesos como corresponde, pero aún así se ha ordenado a los secretarios que evalúen la necesidad de todo ese personal para ver si verdaderamente se necesita todo, si todos cumplen con los requisitos y perfil exigidos para el cargo, y a partir de ahí poder generar una reorganización, porque, Carlos, hay un detalle que ya todos lo sabemos. El presupuesto que se hizo el año pasado, que ya estuvo reducido en cuanto al techo que dio el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, lo recaudado es aún menor. Por ejemplo, se presupuestó recaudar 70 millones de bolivianos regalías el mes de enero, y se recaudó efectivamente 56 millones. Entonces presupusieron que iban a recaudar 70 millones, pero efectivamente entró a la cuenta 56, 14 millones. Eso quiere decir de que no podés irresponsablemente contratar en enero por 11 meses y 20 días a 940 personas con la certificación presupuestaria del año pasado, que te decía que ibas a recaudar 70 millones en enero, quizá otros 70 y tantos millones en febrero, y en la realidad estás recaudando 14 millones menos en enero. Quiere decir de que no te va a alcanzar la plata para terminar de pagar la planilla hasta diciembre. El presidente de la Asamblea Legislativa, Svonko Markovic, dice que ustedes intentan tratar de hacer quedar mal al gobernador Luis Fernando Camacho. Y a mí me parece que en todo caso, ya cuando se contrató a esta gente, ya estaba el litigio en que entraba o no entraba, y cuando entraba Mario Aguilera. Ya estaba planteado el problema, y ya era un tema de cumplimiento constitucional. Pese a eso se contrató. A mí me saca la cabeza, pero yo digo que no se necesitan los 940
las 940 personas, porque las contratan en el momento en que hay lío. ¿Para qué las contratan? ¿Para hacerle lío a ustedes? O sea, Claro. se suponía que eran ustedes los que tenían que hacer lío, pero los contratan para que les hagan lío a ustedes, Claro. para incomodarle la gestión. Primera cosa que hay que aclarar, esto no es un tema para empañar la gestión ni en nombre de nadie. Es un tema que viene dado por mandato de la ley. Segundo, de que al que le obstruyeron todo el tiempo el conseguir información y empaparse de los datos de una institución donde él es el segundo hombre porque fue electo por voto popular, el único que fue electo junto con Luis Fernando Camacho era él, y todos los secretarios que estaban en ese momento le ocultaban información, no le daban los documentos que él pedía para que pueda hacer obviamente un seguimiento a lo que sucedía en esa institución donde es el vicegobernador. Entonces, ¿cómo pueden venir a decir que él quiere empañar una gestión si más bien lo que él quería era enterarse de lo que estaba sucediendo para ver en todo caso que se tomen las medidas correctivas que ameritaba? Que además es algo que viene mandado por la norma y que ellos mismos lo expresan y lo dicen. Esta es una auditoría que se hace todos los años, que expresa deficiencias y que las deficiencias se tienen que subsanar. Ahora, ¿no es curioso que justo cuando sale Luis Fernando Camacho hay este bache de un montón de cosas que no se aclaran hasta ahora y que ustedes están tratando de aclararlas, que es en el último año que fue cuando él estaba preso? Claro, justamente ellos quieren escudarse en decir, quieren causarle daño a Luis Fernando Camacho. Pero si no estaba aquí. Exactamente, de ninguna manera. Más bien ha venido el vicegobernador, compañero de fórmula del gobernador, a decir claramente esta gestión que pasó la 2023 no es una gestión de Luis Fernando Camacho, porque estaban gobernando unas personas no electas que eran designadas por el gobernador y que de repente no le contaban y no le decían toda la información de lo que estaba realmente sucediendo. Y ya ha venido una auditoría, además iniciada por un auditor general de la institución que fue concursado en la gestión del gobernador electo Luis Fernando Camacho. Lanzó el concurso público, se presentaron varias personas, este señor salió electo y designado por Luis Fernando Camacho. Su trabajo lo empezó a hacer en diciembre del año pasado pidiendo información, porque las auditorías se hacen de esa manera. La información empezó a llegarle en diciembre, enero, es decir, trabajó con documentación que los propios secretarios que estaban hasta enero le proporcionaron al auditor. Entonces, él ha trabajado con documentación e información que le proporcionaron los secretarios que renunciaron. Entonces, ¿dónde está la intencionalidad o el daño? Perdón, la intencionalidad de causar daño a imagen o a gestiones. Si son ellos mismos, es el auditor puesto en la gestión de Luis Fernando Camacho, es información que ellos mismos generaron, lo único que estamos haciendo es exponer los resultados y en todo caso de aquellos resultados más relevantes pidiendo que se hagan auditorías especiales o de cumplimiento. ¿Dónde está la intencionalidad? Si es, ellos mismos están cumpliendo con lo que dicen los procedimientos, pero por supuesto, y no es por causar daño, es simplemente por mostrar a la ciudadanía lo que realmente está sucediendo. Si no hacían esta auditoría, ¿qué pasaba con ustedes? No, pues hay responsabilidad por la función pública, en este caso responsabilidad ejecutiva, porque es de la máxima autoridad ejecutiva la responsabilidad de generar este tipo de auditorías, ¿no? En materia de salud, están hablando de un mal manejo, pero patético. Justo con uno de los problemas más graves y acuciantes que tiene el departamento. Claro, el tema de salud siempre va a ser de mucho cuidado y mucho respeto, porque estás hablando de la vida de la gente, sí, ¿no? Y de la gente que además más necesita, porque quienes acuden a los hospitales públicos son los que no tienen sus seguros privados y no pueden pagar sus médicos. Claro. Entonces, es por eso que se ha ordenado una auditoría a los hospitales que dependen de la gobernación, porque queremos profundizar en aquellas deficiencias. Hay compras ahí muy complicadas, ¿no? Sí, no puedo precisar. Ese ascensor neumático que dijo el gobernador y puso un precio de 250.000 bolivianos. Claro, no podemos precisar con datos ahorita sobre todas las compras que se hubieran realizado, porque eso seguramente lo dirá el relevamiento de información y las auditorías especiales que se hagan, pero yo me quedo con el concepto. No se puede tener un manejo discrecional indebido de los recursos destinados a salud. Y es lo que el gobernador nos ha dado como señal ahora y ha instruido a la auditoría. Profundicen auditorías en salud, porque el tema salud es crucial y fundamental. No puede afectarse un tema tan sensible
y que afecta directamente a la vida de la gente, ¿no? Otro tema sensible es el de las compras. En las compras hay corporaciones que están trabajando en esto. ¿Qué va a pasar con esto? Bueno, porque es el cuarto de los 4 bloques que ha presentado el gobernador. Sí, se detectaron deficiencias en cuanto a las actas de entrega de los materiales adquiridos, inconsistencias en cuanto a lo que efectivamente se compró y lo que se entregó. Entonces, todo el sector compras también va a estar sometido a una auditoría especial, y donde vamos a profundizar en aquellos hallazgos que se han detectado inicialmente, ¿no? O sea, hay 50, ¿cuánto me dijo? 68 casos que tienen que detallarse uno por uno y descubrirse todo. Son 40 deficiencias las de este año. De este año más 28. Más 28 del año anterior. ¿Las del año anterior son más graves o menos graves? Son más o menos por el estilo, ¿no? Relacionadas a falta de documentación, a falta de implementación de sistemas de control en cuanto a almacenes, en cuanto a la existencia de lo que dice el sistema de almacenes y lo que verdaderamente está en físico. Entonces son deficiencias similares que a veces se arrastran año a año, ¿no? Y esto que se está arrastrando en materia de salud, ¿están investigando qué pasó con la quema del CDS? Porque es lo más raro del mundo. Se quemó los papeles y no se perjudicaron las inyecciones y los medicamentos. Claro, ese es un incendio que está en el Código Penal como delito, la figura de incendio. Entonces se está investigando seguramente a través de las instancias competentes qué pasó, quién lo provocó, quiénes han sido los responsables, y lo mismo que sucedió con las computadoras está en proceso ¿Cómo está ese asunto de las computadoras? Está en etapa preliminar, ¿no? Seguramente están tomando declaraciones a los diferentes testigos, a las personas que puedan tener conocimiento. ¿Por qué demora tanto? El procedimiento penal lastimosamente es así en nuestro país, ¿no? Hay casos que duran bastante tiempo, años. La etapa preliminar supuestamente debería durar simplemente 20 días, pero puede ampliarse a 120 cuando las investigaciones son más complejas. La etapa preparatoria dura 6 meses a partir de la imputación, ampliable a 18, y bueno, el juicio oral, etcétera. Entonces son procesos más o menos largos, porque usted entenderá que hay que garantizar el famoso debido proceso, claro, el derecho a la defensa, y que tiene más derecho, la carga procesal, ¿no? Más la carga procesal que tienen los fiscales, la misma institución que tiene, bueno, múltiples temas que atender, y por eso es que tienen esos plazos amplios, ¿no? Esto significa que probablemente ni la gestión de ustedes termine esto, y que el que tenga, si contratan abogados que tienen habilidad, lo podrán hacer que dure y que se alargue el tiempo que sea. Bueno, es probable, porque eso sucede no solamente en los procesos de la gobernación, sino en todos los procesos. La ciudadanía lo sufre, pero ese es un defecto del sistema penal boliviano y en general, porque los procesos penales suelen tardar eso. Se le da mucho garantismo a la persona denunciada o investigada, pero obviamente es por el adagio de que más vale absolver a un culpable que condenar a un inocente. Entonces se debe dar todas las garantías y en todo caso tener la certeza de que el hecho que se denuncia constituyó delito y que las personas perseguidas penalmente han sido verdaderamente partícipes y autoras del hecho, ¿no? Creemos, es la primera oposición que tienen ustedes en la Asamblea Departamental. El gobernador en suplencia, Mario Aguilera, ha dicho claramente que él es un gobernador que va a obedecer al pueblo cruceño, su compromiso es con los ciudadanos cruceños. No está entrando con ningún partido político a gobernar esta gobernación. Él ya definitivamente rompió con Creemos. Bueno, en realidad yo creo que no se trata... Creemos rompió con ellos. Yo no creo que se trate de un rompimiento, sino que directamente él asumió que existía una cúpula quizá que encerró ese liderazgo que se representaba al Fernando Camacho, y él quedó fuera del esquema. Comprendiendo esta situación, se dedicó a hacer su trabajo que le encomendó el gobernador electo Fernando Camacho en el tema metropolitano. Se enfocó en eso, profundizó, hizo alianzas con las diferentes instituciones que tenían que ver con aquello, y ahora que le tocó asumir la gobernación en suplencia por un mandato de la Constitución y del Estatuto, ha dicho claramente: esta no va a ser una gobernación guiada o liderada políticamente, va a ser una gobernación que obedezca al ciudadano en el compromiso que tengo con mi pueblo, y vamos a tener que buscar perfiles
adecuados para los diferentes cargos, técnicos comprometidos con su profesionalismo y con el pueblo, y dejar de lado el tema político, tender puentes más bien a nivel institucional con los gobiernos municipales, los 54 de este departamento, más las 2 autonomías indígenas, el gobierno nacional, las universidades, los sectores sociales, los sectores cívicos, porque las necesidades son muchas, las instituciones a veces por sí solas son débiles, sus recursos son escasos, pero si unamos esfuerzos, si buscamos construir, podemos lograr cosas juntos. Entonces el gobernador tiene ese lineamiento, tiene esa visión y quiere, yo creo que marcar una diferencia en cuanto a gestión pública, hacerla no con carácter político, sino con un compromiso de servicio a la población. La metropolización es un anhelo y es un proyecto sumamente interesante que por donde uno lo mire no tiene pierde, todo es ganar, pero eso se hace con plata. ¿Y cómo se puede hacer esto? ¿Se puede conseguir financiamiento afuera? ¿Cómo lo pueden hacer? Sí, justo el día de hoy tuvo una reunión con el alcalde de la capital cruceña, que maneja 4 veces más recursos que el gobierno departamental, y se han establecido ejes temáticos, entre ellos salud, que acabamos de tocar, obras públicas de transporte, el tema medioambiental, el tema de protección del cordón ecológico, y así 5 temas que van a ser abordados de manera conjunta entre las 2 instituciones más importantes del departamento. Y el tema de obras públicas de transporte, que incluye obviamente rutas del área metropolitana, van a ser estudiadas y financiadas de manera conjunta, gobierno municipal, gobierno departamental, y desde luego, si va a ser necesario, endeudamiento a través de los organismos financiadores, CAF, Fonplata, BIP, se va a buscar. ¿Hay buena disposición? Hay buena disposición de ambas autoridades y también de los organismos financiadores, porque creen en la gobernación. La gobernación, como le digo, en sus estados financieros es una institución confiable, sus endeudamientos los cumple, ha estado cumpliendo y honrando sus obligaciones, y por lo tanto estas instituciones que le menciono, el CAF, Fonplata, son organismos que reciben nuestros proyectos, los evalúan y en todo caso los ven viables y los financian, o sea, comprometen la financiación, y ahora justamente estamos esperando que salgan 2 proyectos aprobados mediante ley nacional para que podamos empezar a ejecutarlos, como son los de Faja Norte, y hay otro proyecto en el norte, no les recuerdo ahorita, se me fue, pero son 2 proyectos en la zona norte, que es una zona bastante productiva y que desde luego, si se aprueban, van a ser en beneficio de toda la población. Lo mismo se puede hacer con este sector del área metropolitana. El tema de las aguas subterráneas pedidas por Choquehuanca para que les den campo a los caminos, definitivamente no va. Claro, ahí en el tema de la protección de los acuíferos y todo lo que viene a ser áreas de conservación del patrimonio natural, nosotros vamos a defender nuestro patrimonio natural. Eso se debe de respetar, el pueblo cruceño así lo quiere. Además estamos pensando no solamente en la coyuntura actual, sino en las futuras generaciones, y el tema recurso hídrico, el recurso agua debe ser crucial para nosotros, porque sin agua no hay vida, y no debemos pensar solamente en los que estamos vivos ahora, sino en las generaciones futuras. El tema del pacto fiscal lo van a discutir rápido, porque, a ver, usted lo conoce bien, el tema del pacto fiscal. Es la propuesta del gobierno departamental anterior. Sí. Y creo que no hay otra propuesta. Mire, el censo de población y vivienda siempre fue crucial para poder debatir este asunto y ponerlo en mesa. El año 2012, antes del 2012, entre el 2010 y el 2012, nos dijeron, espérense para debatir el pacto fiscal al censo de población y vivienda 2012. Llegamos al censo de población y vivienda 2012, se obtuvieron los resultados y empezamos a insistir con que se debe tratar el pacto fiscal, planteamos una acción de cumplimiento, y finalmente el exministro Siles salió con una propuesta cantinflesca y que trataba de desviar el verdadero tema de fondo, que era la redistribución de recursos a las gobernaciones, a los gobiernos municipales y a las autonomías indígenas, porque no se puede pensar en un Estado plurinacional con autonomía y con redistribución de competencias, como está desde el año 2009, sin redistribuir los recursos. O sea, venimos con el mismo modelo
que con la descentralización administrativa de Gonzalo Sánchez de Lozada, funcionando en un estado con autonomía, pero con los mismos recursos. O sea, ahí está la mentira de la autonomía. Entonces, yo considero de que después de los resultados del Censo de Población y Vivienda, todos los alcaldes y los gobernadores que están hasta aquí por la falta de recursos y con demandas de la población insatisfecha y competencias que tienen que atender, y no lo van a poder hacer si no hay una redistribución de recursos. El gobierno nacional maneja alrededor del 80-90% de los recursos que ingresan al sector público, y el otro 10 a 12% lo manejan las otras entidades subnacionales, incluidas las universidades públicas. La última, seguridad ciudadana, si ustedes están poniendo de su plata para que la policía pueda dar seguridad ciudadana, no tienen atribuciones como para meterse más, porque esto está grave, ¿no? El tema de la droga y el tema de los delitos y todas estas cosas está perforándolo todo. Acaban de encontrar metanfetaminas que por suerte las libraron de que no vayan a las discotecas y a los muchachos y a los colegios. Sí, el tema de la seguridad ciudadana, prácticamente con la ley 264 y con este tema de cercenar la posibilidad de que el gobierno departamental tenga una guardia departamental y condicionarla a que solo la policía boliviana es el ente competente para dar seguridad a los bolivianos, nos deja prácticamente en manos del nivel central del Estado en este tema y nos convierte en una chequera de las necesidades de la policía. Eso es lo que dice la ley 264, prácticamente que las gobernaciones atienden los requerimientos que hace la policía boliviana con relación a recursos, equipamientos y demás para su patrullaje y atención de la ciudadanía. Considero sí que se le debe dar un giro a este tema y buscar cómo profundizar en el tema autonómico en seguridad ciudadana. Con la poca apertura que nos dan las leyes nacionales y la Constitución, pero generar un espacio ahí. Yo planteaba en su oportunidad una ley del servicio de seguridad ciudadana para que sí allí se aglutinen todas las necesidades de la población, si lleguen a ese servicio de seguridad ciudadana, se pueda hacer una coordinación con la policía boliviana y que sea a través de esos mecanismos de coordinación centralizados en este servicio dependiente de la gobernación que se condicione la atención de las demandas de la policía en cuanto a recursos económicos, siempre que obviamente se haga de una manera participativa con la ciudadanía. Entonces, y además construir un germen de la Guardia Departamental con temas relacionados a la protección de los bosques, que ya es una competencia departamental, a la atención de riesgos, emergencias y desastres naturales, que ya es una competencia departamental, y otros elementos, otros elementos como el tema del turismo y la difusión del turismo y la protección al turista que debe haber, que de repente pueden irse juntando diferentes tipos de esos elementos y decir, bueno, estas personas que dependen de la gobernación, que son operativas, también ayudan a la seguridad, porque seguridad ciudadana no solamente son policías armados y cárcel, ¿no es cierto? La seguridad ciudadana está... Es la prevención más que la represión. Compuesta exactamente por una serie de factores que le dan esa certeza al ciudadano de que puede conducirse y realizar sus actividades con tranquilidad. Entonces yo creo que si construimos un servicio de seguridad ciudadana con ese enfoque más de prevención y buscando cómo tenemos esas competencias, como le digo, en guardaparques, guardabosques, atención de riesgos y emergencias, turismo, empezamos a generar un cuerpo ahí en estas materias, decimos, esta va a ser el germen de la Guardia Departamental hasta que cambien las condiciones de las leyes nacionales que nos impiden tener una Guardia Departamental con ese nombre como tal, digamos, ¿no? Porque claro, todos dicen, no podemos crear la Guardia Departamental porque podríamos vernos involucrados en un problema competencial o nos pueden denunciar, pero siempre se pueden hacer cosas pensando de una manera creativa sin vulnerar la norma y además en beneficio de la población, porque lo que aquí estamos conversando, en qué parte está vulnerando la ley, la Constitución, y en qué parte sería perjudicial para la población. Complementaria más bien a la policía. Claro, sería una actividad complementaria que coadyuvaría las labores policiales, que son sobre todo de represión, muy pocas de prevención, y de esa manera quizá atenderíamos de mejor forma la seguridad ciudadana y además no dándole todo nuestro dinero solamente a la policía porque no lo requiere, sino ya estaríamos generando programas o proyectos propios en materia
competenciales de la gobernación, pero que también contribuyen al elemento seguridad. Ok, te agradezco mucho. No, gracias, Carlos. Gracias, vamos. El mundo entero necesita un buen internet para estar siempre conectados. Los obreros, ingenieros, los viajeros, los aventureros, profesores, doctores, micreros, las amas de casa y también motoqueros. Disfruta de la red 4G LTE de Tigo. Internet con velocidad, calidad y cobertura en más lugares del país.